¿Cómo llegas al sur? Yo en esa época estaba trabajando en Sátira 12. Eh, Iba todos los lunes, martes y miércoles al diario Página 12 y trabajaba en la confección del suplemento humorístico del diario junto a Rudy, Patti, Jor y Guarnerio, Carlos Guarnerio. Esos éramos el equipo. Y yo era un colaborador permanente, no estaba efectivizado, pero era un colaborador permanente. Y en el año 89 yo había entrado a Sátira 12 a trabajar en la planta, no efectivo, pero trabajaba en la planta, no trabajaba desde mi casa, sino que iba a la planta en el año 87, a poco de abrirse Página 12. Página 12 no sé si abrió en los primeros meses de 87 y yo habré entrado en septiembre, octubre, eh, aproximadamente. Y me llama Sasturain y me dice, Sasturain me había dado mi primer trabajo profesional en la revista Fierro y luego se había peleado con Casioli, nunca supe bien qué pasó, pero dejó de trabajar en Fierro. Eh, y, y entonces me llama y me cuenta que va a dirigir La Chapa, que es la sección de chistes, horóscopo y cotizaciones del Diario Sur. Era un rectángulo en el extremo superior del diario, que ocupaba toda digamos, el borde superior del diario. O sea que el diario no tenía blanco. Y ahí íbamos a poner historietas, textos breves, que hubo algunos magistrales, la cotización del dólar, que era muy importante entonces, porque en la convertibilidad y ahora hay un dólar muy estable, pero en ese entonces el dólar variaba prácticamente diariamente. Y la salida de los aviones, la quiniela, todo puesto de un modo creativo. Cada sección tenía un título gracioso o irónico, etc. Y también convoca a Pablo de Santis. Así que nosotros nos encargábamos de coordinar todo lo que se entregara y de terminar de completar todo lo que no estuviera. Y Sasturain nos convoca cuando se abre el diario, que no me acuerdo la fecha. ¿Cuál fue la fecha? 89, sí, diciembre Pero del que 89. diciembre del 89, o sea, yo, el día que empieza el diario yo estoy ahí sentado. Nos pagaban extraordinariamente bien, nos daban premios, porque las condiciones de trabajo, como se estaba armando la redacción, físicamente se estaba armando, o sea, como albaniles trabajando, eran, yo no diría dificultosas, pero eran muy generosos cuando empezó, muy generosos. Entonces nos pagaban muy bien y nos daban premios extras, porque habíamos trabajado en una redacción que se estaba comenzando. Yo creo que respecto de lo que yo cobraba en Sátira 12, el trabajo en Sur era 3 veces más. Sí, 3 veces más de lo que yo cobraba en Página 12 con aguinaldo y vacaciones y todas las ventajas de un trabajo estable, y además te ofrecían una cuenta en el banco con muchas ventajas gracias a Credicop. Sasturain nos aclaró que era un diario financiado por el Partido Comunista, yo lo sabía perfectamente, pero que iba a ser un diario plural. Era un diario, cuando yo entré, completamente jugado por Menem, que en ese entonces era el candidato del peronismo, adversario de Angelós, que era el candidato elegido por Alfonsín, o que las circunstancias habían obligado a Alfonsín a elegir como candidato. Permiso. El candidato elegido o obligado por las circunstancias que eligió Alfonsín, y Sur, como el Partido Comunista, se jugaba por Menem a rajatabla, como en el 83 se habían jugado por Luder, en la misma sintonía. Por supuesto, yo me inclinaba mucho más por Angelós que por Menem. Yo no me acuerdo que voté en esas elecciones.
pero me acuerdo que Fabián Polosecchi, al cual yo había conocido por referencias de Santis, había conocido en la Facultad de Sociología, donde los dos estudiamos. Yo hice un año, no me acuerdo cuánto hizo él, pero tampoco terminó. Fabián me dijo en secreto me dijo, yo voy a votar por Angelos. Y yo no me acuerdo por quién voté, pero si hoy me dijeras, lo votó Angelos sin dudar. Que no hubiera hecho nada muy distinto a lo que hizo Menem, pero tal vez hubiera sido más prolijo. Y ahí estábamos con De Santis trabajando y en un momento Sasturén desapareció. No sabemos cómo, no sé dónde se fue, creo que ya se estaba yendo a España. Pero Sasturén se va del diario antes de que el diario empiece a salir. Yo creo que Sasturén estuvo solamente en los números ceros del diario. Por lo menos faltaba mucho en la época en que estaba por hacerse el diario. Y me acuerdo que venía el diagramador, que era Iglesias, el sordo Iglesias, que era el jefe de toda la parte gráfica, y nos apercibía con mucha furia De Santis y a mí, pidiéndonos que diéramos, no sé qué, pero nos pedía que nos encargáramos de la sección. Y De Santis y yo escribíamos. Y el otro que nos verdugueaba mucho era Carlos Aznares, el subdirector, que no sabía, o sea, nunca entendí qué quería que hiciéramos, pero estaba permanentemente gritando, en un estado de crispación. ¿Cómo era la redacción, te la acordás? La redacción me acuerdo perfectamente. No me acuerdo los apellidos de todos, pero me acuerdo las caras. Por ejemplo, hace poco volví a ver a un señor, del cual me acuerdo todo, me acuerdo que había estado exiliado, que había sido un militante de una organización armada, me acuerdo de una hija que tenía que era hermosa, y ahora se me escapa el apellido, y lo volví a ver en la Feria del Libro. Después me acuerdo de Analía Efron, de Anaía Veledo, de Polimeni, que lo volví a ver, que incluso quedó cierta amistad entre nosotros. Me acuerdo de Luis Vázquez, de Gremiales, del negro, no me acuerdo cuánto, del negro Maizares o Maizales, de diagramación, de Gerardo de diagramación, de Liliana Samuel de diagramación. ¿El lugar físicamente, te lo acordás? Perfectamente, en la calle Bartolomé Mitre. Fue el último lugar donde trabajé que había máquinas de escribir. Yo en muchas novelas o cuentos, donde incluyo las máquinas de escribir como parte del pasado, es el sonido que había cuando yo entraba al diario. Cosa que no escuchás nunca más. En ninguna redacción que entres escuchás el sonido del teclear. El sonido de las computadoras, del teclado de las computadoras, es como una mosca moribunda. Mientras que esto eran grillos, eran una tropilla de caballos. Era un sonido arrasador. Me acuerdo que De Santis llegaba con mucho desgano al diario. Y se ponía a trabajar, sin embargo. Yo llegaba por ahí un poco más alegre, pero no hacía nada. Y De Santis llegaba más desganado, pero inmediatamente yo me acuerdo que llegaba y se sentaba a escribir. Empezaba a escribir. Se sentaba y empezaba a escribir. Y ahí él escribió muchas ficciones breves, que algunas creo que las terminó publicando en Rey Secreto, un libro hermoso que publicó en Coligüe, y yo ahí empecé y terminé con mis fábulas, que las publiqué primero en Sudamericana y después en Alfaguara como fábulas salvajes. Sí. El 80% las publiqué primero en el Diario Sur. Ahí empecé a escribir fábulas. Hacíamos lo que queríamos. Pese a los gritos, a cierto autoritarismo, realmente hacíamos lo que queríamos. Y a nivel empresarial, yo en ese entonces era trotskista. Lo cual habla muy bien del PC también, de que me habían contratado a sabiendas de que yo era trotskista. Y bueno, y yo era muy torpe, yo hablaba en las asambleas, y hoy recuerdo esas actitudes y eran absolutamente insensatas. O sea, el trato empresarial del Diario Sur hacia sus trabajadores era muy superior al de cualquier otra empresa al que yo haya trabajado. Sin embargo, yo exigía más, ¿no? Ese es un error que tengo para achacarme a mí mismo. Claro, y también coincidió con la hiperinflación, que nuestro sueldo se devaluó en un 50%. Pero ¿y qué podían hacer?